Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Como todos los años, esta semana os traigo dos casos ocurridos en San Valentín. Porque sí, por increíble que parezca, el día 14 es el día perfecto para cometer crímenes, o al menos eso piensan algunos. Crímenes retorcidos, de amantes, de maridos, de esposas, crímenes pasionales. Y bajo mi punto de vista, son los más surrealistas. De hecho, el caso de hoy tiene tantísimos nombres que espero que no os hagáis un lío. Yo me lo hice buscando información. Espero ordenarlo todo bien y que no os hagáis un lío vosotros. Además, os recomiendo también seguirme en Spotify porque esta semana y la que viene subiré únicamente casos ocurridos en día 14. Es como un especial San Valentín, una locura. Así que escúchame, Spotify es gratis, tienes contenido aquí, en Spotify, en todas partes. Yo que tú me iré también para allá. Y otra cosa que os digo porque sé que lo vais a comentar, sí, me he cambiado de sitio para grabar. Me he venido a la parte del escritorio porque creo que estoy más ancha, más cómoda, pero no sé si os gusta el foto así, si preferís el otro ángulo o si preferís este. La silla quizás se escuche porque no puedo evitar que haga ruido, pero lo dejo en vuestras manos, que también te digo, soy súper tonta porque tenía que haber grabado aquí desde antes, ¿no? Desde que me mudé, pero prefería dejar la parte del escritorio para los directos y esa para los vídeos. Sin embargo, no hago muchos directos, porque me da pereza, así que quizás lo más lógico es trabajar desde aquí, ¿no? No sé, lo dejo en vuestras manos, chicos. Como siempre os digo, todas las fuentes consultadas están aquí abajito en la descripción, junto a, por supuesto, mis redes sociales, donde os recomiendo seguirme para no perderos nada. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me rollo más, y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Richard Kevin Schoeck nació el 25 de junio de 1963 en Glen Ridge, Nueva Jersey, siendo uno de los tres hijos de Marion y Edward Schoeck. Sobre él realmente no hay mucha información. Sus familiares han declarado que era un hombre amable y compasivo, y que realmente no tuvo una vida muy movida. Se graduó de la Universidad de Auburn con un título de arte, y desde ahí tuvo múltiples empleos, cada uno de los cuales era diferente al anterior. Le gustaba cambiar, experimentar, probar mil cosas distintas, y todo lo que hacía, lo hacía con pasión. Jay consideraba que si no haces algo con pasión, estás perdiendo el tiempo. Fue vendedor, entrenador de fútbol, y para 2010 era administrador de instalaciones de edificios. Pero no todo era trabajar. Tenía una gran pasión por los globos aerostáticos, por pasear con moto por carreteras con curvas, y también por ver y jugar a fútbol. Mi hermano siempre fue un niño grande. Tenía que estar siempre de un lado para otro. Era muy buen atleta. Todo el que lo conoció decía que era muy leal, amable y sincero. Que era un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Y sobre todo, que era un niño grande. Le encantaba estar con los sobrinos, jugar con ellos, estar con la familia. Le encantaba estar rodeado de gente. Y su sueño era casarse y tener hijos. Fue así como conoció a su futura esposa, Stacy Morgan. Stacy nació el 19 de agosto de 1974. Lo que le hacía 11 años más joven que él. Pero debo deciros que la experiencia vital era completamente distinta, porque Stacy tuvo más recorrido que él, tuvo más experiencias, viajó más. Ella en sí vivió mucho más que él, y según dicen, la mayor parecía ella. Su padre falleció cuando apenas era una niña, y fue criada por una madre soltera. Con el paso del tiempo, fue a la Universidad de Jacksonville, donde se formó en dos carreras distintas, psicología y enfermería. Se casó un total de 4 veces y fruto de su último matrimonio tuvo 3 hijos: Douglas, más conocido como DJ, Keith Morgan y Kevin Thomas. Para 2010 trabajaba como administradora en un importante consultorio médico y tenía una jornada completa. Entre el trabajo, los niños, la casa, siempre estaba muy ocupada, y debo deciros que tenía la cabeza muy bien amueblada. Era una mujer responsable, amable, entregada a sus hijos, a su familia. Era una persona honrada, sincera, y según la gente era la pareja perfecta para Richard. Él era más infantil, soñador, y en cambio ella era más racional. Así que de algún modo se complementaban perfectamente. Se conocen, se gustan, empiezan a salir y al poco tiempo deciden casarse.
concretamente en 2007. Es a partir de ese momento que Richard se convierte en el padre de sus 3 hijos, llegando a adoptar a los 2 pequeños en muy poco tiempo. Firma los papeles, le da su apellido, los cuida día y noche. Es un padre genial, entregado, y Stacy parece francamente feliz. Con el paso del tiempo, los abuelos de Stacy empiezan a tener problemas. Se han hecho muy mayores, están enfermos y económicamente no les va muy bien. No pueden mandarlos a una residencia, no pueden pagar a alguien para que los cuide. Así que la mujer se ofrece voluntaria para acogerlos en su casa. Pero en este momento surge un pequeño problema, y es que ella tiene una jornada completa. Pero en cambio Richard tiene un trabajo más flexible, tiene más tiempo libre, más tiempo para él mismo. Así que quien los cuida es Richard. Llegan los abuelos, se mudan a su casa, los cuidan y la familia sigue adelante. Pero pasan los meses y la relación se ve afectada. Entre el trabajo, los abuelos, la falta de tiempo, los niños, la adolescencia, las facturas, todo lo que va saliendo. Y el hijo mediano, entre todo esto, se hace muy rebelde. Richard y Stacy buscan tiempo para ellos, como pareja, pero siempre que salen ocurre algo. Que si los niños se pelean, que si llegan tarde, que si a la abuela le ha pasado algo, que si se ha caído, siempre pasa algo. Así que en 2010 deciden hacer un cambio y toman la decisión de por narices tener un día para ellos, y ese día sería el 14 de febrero. Así que decidieron que harían lo siguiente. Stacy haría su jornada, y en cambio Richard saldría un poco antes. Iría a casa, vería a los niños, a los abuelos, cocinaría. Y al acabar, tomaría el coche y quedaría con ella en un lugar romántico, aislado. Un lugar tranquilo, sin cobertura, donde no pudieran molestarlos. Un lugar lejos de casa. El típico lugar de adolescentes. Un parque, un bosque, un camino, un río. Un lugar aislado, íntimo. Y el lugar elegido iba a ser un parquecito llamado Belton Bridge. Era un lugar con poca iluminación, poco conocido, y en el cual no iba prácticamente nadie, ya que debo deciros que no había zona para niños. No había ningún parque, ninguna zona de juegos, tampoco había zona de picnic, era un simple bosque, con un parking, con un río, con varios senderos, pero en cambio era perfecto para ellos, y por ello la pareja quedó allí. La idea de la cita era de lo más excitante. Era como tener otra vez 15 años, salir de clase, comprar un pequeño detallito, ir corriendo al punto de encuentro donde nadie te viera. Era todo excitante, romántico, algo completamente nuevo para ellos. Y Stacy no podía estar más emocionada. Sale del trabajo, se mete en el coche, se maquilla corriendo, arranca el motor, va al punto de encuentro. Y cuando llega allí, se encuentra el coche de Richard aparcado en una esquina. Tiene la puerta abierta, los focos encendidos. Está allí esperándola. Para ella, todo era impresionante, de película. Y el colmo de todo es que había nevado. El paisaje era genial, de cuento. Así que bajó del vehículo y prácticamente dando saltos, se acercó al coche de su marido, dándose cuenta de que allí estaba pasando algo. Richard no estaba dentro del coche. De hecho, no estaba por ninguna parte. Miró a su alrededor, se dio la vuelta, se acercó más al coche y vio que junto a este había un gran charco de sangre. Y un poco más allá estaba su cuerpo sin vida. Su primera reacción fue gritar, pero tras unos instantes se echó encima de él y le tomó el pulso. Su corazón ya no latía, pero su piel seguía caliente, lo que daba a entender que fue atacado hace apenas unos minutos. Sacó el móvil, llamó a emergencias y en pocos minutos todo se llenó de policías. La escena del crimen reveló detalles interesantes. De entrada del coche de Richard, una camioneta tenía las puertas abiertas y las llaves estaban en el contacto. La camioneta en sí era bastante cara. Podían robarla, venderla, sacar dinero. Pero el asesino o asesinos no pensaron en esto. Y otro detalle muy interesante es que él tenía cosas de valor. Su anillo, su reloj, su cartera. En la cartera tenía efectivo, tarjetas. Así que el móvil del crimen no era económico. Y en segundo lugar, en la nieve había huellas de neumáticos. En total, 3 tipos de huellas. Las del coche de Richard, las del coche de Stacy y también las de un tercer vehículo. Y la marca de los neumáticos, según el dibujo, era Goodyear Integrity. Pero ¿qué ocurre? Que esa marca era muy común. En la zona mucha gente usaría esa marca. Así que sin un coche para comparar, no podían hacer nada. Con toda esta información, la policía espera la autopsia, la cual no tarda mucho en llegar. Y al parecer, Richard ha sido disparado en 6 ocasiones. 3 en el pecho, 2 en la cabeza y 1 en la mano. El asesino descargó su arma en él, y su intención era acabar con su vida. La forma de la muerte, el lugar, todo daba a entender que era una ejecución, algún tipo de venganza.
Pero este hombre era absolutamente normal. No estaba metido en líos, tenía una vida muy tranquila, no bebía, no consumía drogas. Era un buen padre, un buen hermano, un buen hijo. En el trabajo no tenía enemigos. Y los vecinos decían que nunca hacía ruido. Pasaba completamente desapercibido. Y su mujer estaba devastada, aunque por si acaso la investigaron, viendo que su historial también estaba limpio. Por ello decidieron investigar el lugar del crimen, ya que quizás este, al ser tan aislado, podía ser peligroso. Y en efecto, en los últimos 30 años, allí se acontecieron múltiples crímenes. Ajustes de cuentas, venganzas, secuestros. Se acontecieron todo tipo de crímenes, pero debo deciros que no tenían conexión entre sí. Eran modus operandis completamente distintos y la gran mayoría ya estaban resueltos. Así que de nuevo, regresan al punto de partida y llevan a Stacy a comisaría para preguntarle sobre él. Quieren conocer más sobre Richard, sobre su vida. Y debo deciros que la mujer colaboró en todo. Habló sobre cómo se conocieron, cómo se casaron, dónde, en qué fecha, si era buen padre, si no. Pero justo cuando le preguntaron cómo era su vida de pareja, la mujer se vino abajo y confesó algo que dejó a la policía en shock. Admitió que amaba a su marido, que lo adoraba, que no podía vivir sin él, pero que los últimos 6 meses se echó un amante. Como os comenté, estaban pasando por una mala racha. El trabajo, los abuelos, los niños, las facturas. El estrés hizo mella. Y Richard luchaba por su matrimonio. Siempre tenía detalles con ella, buscaba formas de estar juntos, de mejorarlo todo. Pero Stacy no pensó lo mismo. Y en mitad de la rutina, se buscó un amante, con el cual ya salió tiempo atrás. Richard como pareja era un 10. Era un buen padre, responsable, entregado. Lo aceptaba todo por ella. Cuidaba a los abuelos, a los niños, nunca ponía pegas a nada. Pero hacía mucho tiempo que no intimaban. Y para Stacy esto era muy importante. Con lo cual empezó a acostarse con un compañero de trabajo, un hombre llamado Juan Reyes. Pero este romance no es como podéis imaginaros. No era algo esporádico, puntual, era mucho más que eso. Conocí a Juan desde hace muchísimos años. Se divorció de su cuarto marido, quiso pasar página, conoció a Juan y temporalmente estuvieron juntos. Pero ¿qué pasa? Que para entonces él estaba casado. Stacy conoce a Richard, deja a Juan, pasa página. Pero en abril de 2009, Juan se muda cerca de su casa y el romance vuelve a empezar. Según Stacy, este hombre era un padre soltero. No tenía trabajo, lo estaba buscando, tenía problemas económicos. Así que la mujer le ofreció trabajo en su clínica, concretamente como asistente de cirujano. Hasta aquí todo más o menos bien. Moralmente es cuestionable, porque contrata a su amante. Pero debo deciros que Juan no tenía formación para esto. Ni estudió medicina, ni sabía nada del tema. Fue contratado por simplemente ser su amante. Y el colmo de todo es que Stacy lo estaba manteniendo. El tipo tiene problemas para pagar el alquiler, ella lo paga por él. El tipo no puede pagarse la factura del teléfono, ella se la paga. Y cuando salen de vacaciones, ella lo paga todo. Hace regalos a los niños de Juan, se comporta como una madre. Y todos los días hace horas extra. Pero las horas extra en realidad es estar con Juan. Va a trabajar, del trabajo va a casa de Juan. Y allí se comporta como si estuvieran casados. Literalmente tiene 2 familias. Richard sospechaba que algo estaba pasando, pero Stacy le decía que era su imaginación, que era su paranoia, que era celoso, que no tenía sentido lo que decía. Pero lo cierto es que le estaba engañando. Y mientras tanto, Richard luchaba por salvar su matrimonio. Le compraba rosas, le mandaba mensajes, le llamaba a todas horas. Intentaba hacerla feliz, cuidaba de los abuelos, de los niños. Y Stacy, mientras tanto, se iba por ahí con Juan. De hecho, el 14 de febrero, Richard quiso quedar con ella, tener una cita especial, algo único. Apenas pasaban tiempo juntos y él solo quería estar con ella. Así que en ese momento, Stacy se sentía muy culpable. Se arrepentía por todo, de haberle mentido, de haberle engañado. Se arrepentía profundamente. Y entonces la policía le preguntó si Juan sabía que iban a quedar. Si Juan era consciente de que el día 14 tendría una cita con su marido, a lo que Stacy respondió que sí. El interrogatorio se para, la policía va a casa de Juan y se plantan allí a las 4 de la mañana. Pero tras mucho insistir, nadie responde. Tocamos la puerta por un rato, tocamos en las ventanas, caminamos por toda la casa y nunca pudimos hacer que alguien nos abriera. A la mañana siguiente la policía se planta en su trabajo y milagrosamente allí lo encuentran. Pero debo deciros que está bastante cambiado. Juan Reyes, según los testigos, tiene una espesa barba, pero en ese momento tenía perilla, lo que podía indicar que cambió de aspecto para no ser reconocido, que pudo ir a la escena, cometer el crimen y después
afeitarse y cambiar de aspecto. Así que le pidieron que fuera con ellos a comisaría y que una vez allí contará toda su historia. Él acepta, no tiene ningún problema, y en comisaría admite que Stacy era su amante, pero que recientemente habían cortado. Respira hondo, cuenta su historia, su experiencia, y confiesa que en el pasado estuvieron juntos, que apareció Richard, que rompieron, y que en tiempo presente ese romance había regresado. Es ahora cuando cuenta su punto de vista. Y es que en realidad no era padre soltero, y Stacy lo sabía perfectamente. Él seguía casado, y además vivía con ella y con sus hijos. Stacy pagaba su alquiler, su coche, su factura de teléfono, hacía regalos a los niños, y casi todos los días estaba en casa con ellos, delante de su mujer. Su esposa lo sospechaba que ahí pasaba algo, pero lamentablemente no podía confirmarlo. Y Juan le decía que Stacy era solo una amiga. Le contó a la policía, el 14 de febrero estuvo en casa con los suyos, que a la hora del crimen estaba con sus hijos, con su mujer. Pero para confirmarlo, la policía llamó a su esposa, la cual lo confirmó todo. Cuenta que estuvieron juntos, que Juan le compró un ramo de flores y que a las 8:40 se fue al videoclub con su hijo pequeño, que regresó a casa, que cenaron todos juntos, que vieron una película y que después se durmieron. La coartada de Juan era sólida y por tanto fue puesto en libertad, aunque debo deciros que su mujer después de esto le pidió el divorcio. El 20 de febrero de 2010 se llevó a cabo el entierro de Richard Schoeck, y debo deciros que fue un evento muy emotivo. Asistieron todos sus amigos y familiares, y Stacy anunció que el color negro estaba prohibido. Y después de la ceremonia, sus restos fueron incinerados, subidos a un globo aerostático y lanzados entre las nubes. Por supuesto, a la ceremonia asistieron varios agentes de paisano y observaron a todos los presentes. La gente estaba triste, afectada, y Stacy estaba completamente destrozada. Por ese aspecto no parece culpable, pero al mismo tiempo no podían dejar de pensar que le estuvo engañando durante 6 meses. Y durante ese tiempo fingió quererle. Pasa el tiempo, siguen investigando y descubren que Richard tenía contratado un seguro de vida por valor de $500,000. Dinero que Stacy iba a heredar en cuanto él falleciera. Pero de nuevo, no tenían pruebas de nada. Vale que era muchísimo dinero y que lo contrató poco antes de morir. Pero pruebas contra Stacy no tenían ninguna. Pasan las semanas, los meses y el caso está estancadísimo. Hasta que al final, alguien da un paso al frente y se planta en comisaría. Y ese alguien es un compañero de trabajo de Stacy. Este señor era informático. Y según él, la semana del crimen pasó algo muy extraño. La clínica en cuestión tenía diferentes secciones. Estaban el médico, las enfermeras, administración, informática. Administración gestionaba todas las citas, los emails, las llamadas, todo el papeleo. Pero ¿qué pasa? Que semanalmente recibían muchos emails. Así que informática cada 7 días eliminaba correos. Llegaba una consulta por email, respondían, agendaban cita, preparaban todo. Y cuando el tema terminaba, el hilo de emails tenía que eliminarse. Así que informática se encargaba de eso. Cada semana, informática revisaba todos los nombres. Todos los emails eran revisados. Pero del 14 de febrero vieron que Stacy ni envió ni recibió emails, lo que daba a entender que los había eliminado, que ella misma lo había hecho. Y esa acción no era común. Nunca hacía tal cosa, y con la muerte de Richard era sospechoso. Así que el informático, después de meses, se plantó en comisaría y lo soltó. La policía le preguntó si había alguna forma de recuperar los emails, a lo que él respondió que sí, porque en la empresa hacían copias de seguridad. Acuerdan que lo sacará todo, que se lo enviará, y a los pocos días, la policía recibe 4.000 emails. Y entre todos ellos, hay 2 que llaman la atención. El primero es una transferencia fechada del 26 de enero, y es por valor de $8.900. Y el segundo está fechado del 12 de enero, y es una transferencia por valor de $1.100. Ambos envíos eran para la misma persona, una mujer llamada Lanitra Ross. Investigan a esta mujer, a Lanitra, y descubren que es compañera de trabajo de Stacy, y que además vive de alquiler en un piso suyo. Stacy tiene varios apartamentos y todos ellos estaban alquilados. Van a ese apartamento en cuestión, llaman a la puerta, hablan con Lanitra, y la mujer cuenta que ese dinero es para hacer una reparación, ya que en enero una tubería se reventó. Dice que costaba como $10.000, que tenían problemas, que no podían pagarlo y que Stacy
decidió arreglarlo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento tenía mucho estrés. El trabajo, los abuelos, los niños... No podía llamar a la gente, arreglarlo ella misma. Así que le mandó el dinero y esperó que ella lo hiciera. Hasta que todo bien, tenía sentido. Pero cuando la policía se está marchando, ven que en la puerta de esa casa está aparcado un Impala. Esos neumáticos son ni más ni menos que de la marca Goodyear Integrity. La misma marca encontrada en la escena del crimen. Este hecho no demostraba nada, pero obviamente sacaron fotos. Toman fotos del coche, de la matrícula, de los neumáticos y se las muestran amigos y familiares de Richard y Stacy. Y resulta que la prima de Stacy identifica el coche, ya que en teoría le pertenecía a los abuelos. La historia que contó es la siguiente. Stacy cuida a los abuelos, se los queda en su casa. Pero el problema aquí es que no tenían paga. Eran gente mayor, enferma, con problemas, sin recursos. Así que la mujer hizo un trato con ellos. Habló con la familia, montó una reunión y acordaron que vendería el coche de los abuelos. Y con el dinero, $14.000, lo pagaría todo. Pagaría el tema de los médicos, los tratamientos, todo lo que tuvieran. La familia estuvo de acuerdo, les parecía un buen plan. Pero de la noche a la mañana, el coche desapareció. Y el dinero también lo hizo. Stacy nunca más habló del tema. Y nunca más nadie volvió a ver el coche. Al menos hasta ese momento. Lo que hizo que la policía empezara a sospechar. 2 transferencias bancarias, un coche de $14.000 desaparecido... Parecían pagos por algo, por lo que podía ser un crimen. Así que los agentes hicieron algo muy interesante. Y era rastrear la ubicación de los teléfonos móviles de la Nitra y Stacy. El día del crimen, la Nitra estuvo lejos de la escena. Y Stacy, más de lo mismo. Llegó tarde para encontrar el cuerpo. Por lo que la policía rastreó los teléfonos que ambas mujeres tenían guardados. Teléfonos con los que ellas estuvieron en contacto. Y descubrieron que tenían uno en común. Stacy lo tenía guardado como señor resultados y la Nitra como Reggie. El día 14 de febrero, a las 8:40, el teléfono llamó a la Nitra. Y 3 minutos después, ella le envió el siguiente mensaje a Stacy. Olvidé decirte que llegaré tarde mañana. Por cierto, feliz San Valentín. Es recibir este mensaje y Stacy moverse hacia la escena del crimen. Así que la policía revisa la ubicación del teléfono del tal Reggie, descubriendo que este se conectó a la antena de la escena del crimen y que en el momento del crimen él estaba allí. Investigan a este hombre, qué relación tiene con ellas y descubren que es amigo de ambas. Señor resultados o Reggie en realidad era Reginald Coleman, un entrenador personal que trabajaba en el mismo bloque en el que lo hacían Stacy y la Nitra. La Nitra era su novia y la madre de su hijo. Y Reggie, debo deciros que tenía antecedentes, los cuales estaban vinculados con drogas. Él cometería el crimen, iría al punto de encuentro, mataría a Richard, pero la Nitra cobraría por él. Hablaría con Stacy, negociarían el precio, y no solo habría transferencias, sino también un coche de por medio. El tema estaba clarísimo, así que uniendo piezas, la policía decidió arrestarlos al mismo tiempo, para que de esta forma no pudieran escaparse. Este plan requería mucha planificación. Tuvieron que ejecutar 7 órdenes de allanamiento, y todas ellas en 4 condados distintos. Y aparte de esto, 3 órdenes de arresto. El primero en caer fue Reggie, la segunda fue la Nitra, y la tercera fue Stacy. Pero esta debo deciros que no lo puso nada fácil, ya que en el trabajo parece que alguien se chivó. Se metió en una sala, se atrincheró, pero después de varias horas consiguieron sacarla. Alguien en esa oficina le dijo a Stacy que la policía estaba allí y que corriera. Y entonces Stacy se retiró al hospital y básicamente se metió en una habitación en la cual solo podías entrar con una tarjeta. Así que lamentablemente no pudimos llegar hasta ella. Por fin los arrestan, los llevan a comisaría y durante varias horas los interrogan. Hasta que Stacy supuestamente confiesa. Admitió que quiso matar a Richard porque su hijo mediano le medio confesó que abusó sexualmente de él. No lo admitió directamente, sino que más bien lo insinuó. Y al enterarse de esto, quiso matarlo. Habló de esto con la Nitra, que era su amiga en el trabajo, y ella le soltó que su novio podría matar a Richard, pero que por supuesto tenía un precio. Cerraron todo, hicieron transferencias, les dio el coche, montaron todo el tema de la cita, y el 14 de febrero, Reggie acabó con Richard. Pero supuestamente iba a ser un solo disparo, iba a ser rápido, sin dolor, pero a Reggie se le fue de las manos. Y le dije que no quería la policía, que no quería el divorcio, que solo lo quería muerto si alguien estaba abusando de mis hijos. No obstante, con el paso de los días y ya la muerte de Richard, Stacy descubrió que él
jamás tocó a sus hijos. Y que el hijo mediano jamás le quiso decir eso. Que se quejó de Richard porque simplemente era muy estricto. Stacy afirmó y testificó en el estrado que creía, y luego descubrió que no había pruebas, que Richard abusó de uno o de sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, uno de esos niños le dijo más tarde que no había absolutamente nada de cierto en eso. La policía jamás creyó que lo que dijo Stacy hubiera sido cierto, ya que para ellos el móvil del crimen no era ese, sino más bien el económico. Richard lo tenía todo como marido, lo toleraba todo, aceptó a los abuelos, crió a los niños, les dio su apellido. Divorciarse se le acabóse para ella. Y su nuevo amante realmente solo era eso. Estaba casado, tenía su vida, no quería nada serio con ella, y Stacy lo sabía perfectamente. Así que al divorciarse lo perdería todo, pero si Richard moría, ganaría mucho dinero. De camino al juicio, a Stacy, la mente del crimen, se le ofreció un trato. Y es que si confesaba y vendía a sus socios, su sentencia se reduciría. Podía enfrentarse a pena de muerte, pero si confesaba, sería vida en prisión. Y por tanto, así lo hizo. Y los 3 fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. ¿Creéis que realmente Stacy quiso matar a Richard por el tema de sus hijos? ¿O que era solamente una excusa? Y la palabra secreta es amor. Deja amor aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y por allí notifico los cambios, las novedades y mutilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!